Debo comentarles que nuestro examen, tal y como se los señalé el día martes, está programado para el día 24. Es justamente en 15 días. Y les señalo lo siguiente. Quienes trabajamos el semestre pasado en esta sección, pues conocemos el procedimiento. Yo redacto un cuestionario con un número de preguntas extraído de cada uno de los tópicos que hemos abordado, que por cierto no son muchos. Y de ese cuestionario que yo les entrego a ustedes para que lo resuelvan, extraigo 15 interrogantes, que son las que se hacen contener en el examen. De tal cuenta que yo creo que probablemente en la semana venidera les estaré haciendo entrega del cuestionario, así avanzamos por lo menos 2 puntos más. Fíjense que se ha suscitado algún inconveniente en el manejo de las plataformas en las que sustentamos la administración de los exámenes. Usualmente empleábamos Moodle, que tiene ciertamente algunas desventajas, pero también tiene muchas prerrogativas propias de este mecanismo docente. Pero el mismo todavía no está habilitado porque creo que no han obtenido las licencias correspondientes. Hay una certeza grande de que vamos a realizar nuestro examen por la vía de la plataforma Classroom. Pero como en esta sección son muchos, son más de 250, entonces los vamos a dividir en 2 segmentos, en el segmento A y el segmento B. Oportunamente les vamos a dar el acceso correspondiente y también un mecanismo que posibilitará que ustedes se integren a uno u otro segmento. Entonces se les va a remitir una clave. Todavía tenemos la semana venidera para hacerlo, salvo que hubiera alguna circunstancia muy positiva y que se posibilitara realizar el examen por otra plataforma, que lo dudo mucho, nosotros lo estaremos realizando por esta vía. Así es que esa es una información importante que yo esperaba que hubiesen más alumnos, pero la vamos a estar reiterando oportunamente para que todos la conozcan. Inicio la exposición en rigor, trayendo a cuenta una reminiscencia de lo que tratamos el último día. Hablamos de los derechos reales y empezamos dando respuesta a la pregunta que son los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Yo les expuse que a lo largo de la historia se habían formulado 3 respuestas. La respuesta de la teoría clásica o romana, la respuesta de la teoría personalista, formulada por Wittgenstein, y la teoría ecléctica. La primera de las respuestas, que es la clásica o romana, señalaba, tal y como aparecía en el esquema que presentamos, que el derecho real es un vínculo entre una persona y un bien, que constituye un poder inmediato y directo. Entonces, los elementos de esta definición estaban constituidos porque la relación del derecho real era, según los romanos, un vínculo entre una persona y un bien, y que ese vínculo revestía la característica de ser un poder que se ejercía de manera inmediata y directa. Y señalamos que esa tesis prevaleció durante muchos siglos, pero en un momento dado surgió un jurista que fue Wittgenstein, que se opuso a la misma, argumentando que las relaciones jurídicas no se pueden constituir entre personas y bienes, sino solo entre personas, y modificó la concepción del derecho real al señalar que el derecho real es una relación entre personas, el titular del derecho y la colectividad. La colectividad debe asumir una actitud respetuosa, de abstinencia, no perturbar, no perjudicar al titular del derecho real. Y concluimos señalando que en la actualidad lo que prevalece
es una tesis integral, ecléctica o conciliadora, y que, como ocurre en la mayor parte de discusiones de la enciclopedia jurídica, se han unificado esas dos posiciones. Y señalamos que en la actualidad el derecho real se concibe como un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien y produce la abstención respetuosa de la colectividad. Luego hablamos de la clasificación de los derechos reales y señalamos que hay varias clasificaciones de los derechos reales, ¿verdad? Pero que en Guatemala ha influido una formulación doctrinaria italiana que divide a los derechos reales en tres grupos: derechos reales plenos, que confieren el goce y la disposición sobre un bien, en donde aparece únicamente una figura que es la propiedad o dominio. Los derechos reales de mero goce, que como su nombre lo indica, solo otorgan el goce de un bien de ajena pertenencia, en donde está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente, los derechos reales de garantía, en donde aparece la prenda y la garantía mobiliaria. Es decir, de conformidad con esa exposición, hay 7 figuras de derechos reales: la propiedad o dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca y la garantía mobiliaria. 7 figuras de derechos reales. Sin embargo, el último tópico que abordamos se refería precisamente al número de los derechos reales y preguntábamos cuántos derechos reales existen. Y yo les expliqué que en la doctrina existe una polémica. Hay una tesis que se llama tesis numerus apertus o tesis del número abierto, que señala que es imposible cuantificar los derechos reales, dado a que los ciudadanos tienen la potestad de crear figuras de los derechos reales. Y en tanto que eso es cierto, no se podrá discernir, determinar cuántas figuras de derechos reales existen. Esta tesis es una tesis que propugna por el desorden y por eso no es aceptada, ¿verdad? Porque en primer lugar, quienes emiten leyes, quienes emiten la ley son los legisladores, no es cualquier ciudadano, los legisladores, ¿verdad? Solo ellos tendrían la potestad de crear figuras de derechos reales. Y al margen de ello, el derecho propugna por establecer el orden, por establecer la disciplina en la sociedad, y al posibilitar que cada ciudadano cree figuras de derechos reales, lo que se suscita es un desorden enorme. Y por tal razón, esa tesis, la tesis numerus apertus, no es aceptada, ¿verdad? La tesis que se acepta es la tesis numerus clausus, la que señala que solo existen los derechos reales dispuestos y contenidos en la ley. O sea, que solo existen, en el caso de Guatemala, 7 figuras de derechos reales que enuncio de nueva cuenta, que son la propiedad o dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Allí nos quedamos el último día y hoy vamos a concluir el tema de los derechos reales y vamos a iniciar el tema de la propiedad. De tal manera que, con el permiso de ustedes, les presento el temario de esta noche. Es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar exponiendo las características de los derechos reales. Ya enunciamos qué es un derecho real, analizamos las tesis que se han emitido, señalamos que la que prevalece es la tesis ecléctica, hablamos de la clasificación de los derechos reales y del número de los derechos reales. Pues las características de los derechos reales son estas 4 que aparecen aquí expuestas. Como ya dijimos, el derecho real es un poder, una relación de poder que una persona ejerce sobre un bien, ¿verdad? Por cierto, que es como aparece entre paréntesis,
un poder, una potestad que otorga el derecho, que es conferida por el derecho, ¿verdad? Al margen de ello, tal y como lo señalamos en el martes, es un poder que se ejerce de manera directa, como aparece en el número 2. El ejercicio de este derecho no necesita intermediarios. Entonces es un poder que se ejerce de manera directa. En tercer lugar, es un poder que se adquiere de manera singular. El número 3 nos habla de singularidad de la adquisición y se señala en esos 3 renglones y medio que el poder no se constituye solo con el consenso entre las partes. Para que exista el derecho real es menester que el bien se transmita, por cuanto que su perfeccionamiento deriva de la entrega efectiva del bien. Expuesto así, suena poco claro, ¿verdad? Pero si traemos a cuenta un ejemplo, creo que puntualizamos a qué se refiere esta característica, la singularidad de la adquisición. Imagínense ustedes que yo quiero comprar un carro de esos exóticos, ¿verdad?, que se compran por catálogo, que no están aquí en el país, sino que responden a un pedido, ¿verdad? La agencia, yo lo miro ahí en las fotos o en un catálogo y digo, este quiero, y lo pago aquí en Guatemala. Pero el carro tiene que venir de Alemania, digamos, ¿verdad? Porque es un carro de esos exóticos que les comento y señalo, ¿verdad? El carro ya es mío porque ya lo pagué, pero no ha surgido el derecho real, porque yo no lo tengo todavía. La singularidad de la adquisición es la que genera el derecho real hasta que me lo entregan, hasta que yo lo tripulo y me lo llevo a mi casa. Cuando lo toco, le pongo gasolina, le calibro las llantas, entonces ya el carro está sujeto a mi poder. Ahí surge el derecho real. Imagínense ustedes, yo suscribo un contrato, lo compro, lo pago, el carro ya es mío, pero todavía no lo tengo bajo mi potestad. Es menester que el mismo sea trasladado y me sea entregado, y hasta que yo lo tengo y dispongo de él y lo uso, es cuando surge el derecho real. A eso se refiere la singularidad de la adquisición, que no basta con el consenso entre las partes, sino que es indispensable que el bien se transmita, que me lo entreguen. Hay una singularidad de la adquisición, porque por eso es real el derecho, porque debo tenerlo en mi poder. Y la última característica es el derecho de preferencia y el derecho de persecución. ¿En qué consisten estos derechos? Fíjense que el derecho de preferencia se define señalando que el titular de un derecho real tiene preferencia en relación a otros sujetos. Pero expuesto así también yo no digo nada, ¿verdad? Yo creo que la definición está clara, pero también es necesario presentar un ejemplo para explicar en qué consiste el derecho de preferencia, y les presento un ejemplo. Un señor, padre de 3 hijos, ordena su testamento y en él declara sus herederos a sus 3 hijos. Y el bien que les transmite es un terreno, ¿verdad? El señor fallece y los hijos reciben el terreno, que es su herencia. A cada uno le corresponde 1/3 del terreno. Como son 3, a cada uno le corresponde la 1/3 parte de ese terreno. Pero uno de los hermanos no quiere vivir junto a sus hermanos, ¿verdad? Y quiere vender la parte que le corresponde, el 1/3 que le corresponde. Y se lo quiere vender a un vecino, ¿verdad? Pero en el caso de la copropiedad, que es un derecho real, tienen preferencia los otros copropietarios, es decir, los hermanos. El hermano que quiere vender su 1/3, antes de vendérselo a una persona ajena, tiene que ofrecerlo a los hermanos. Y si los hermanos van a pagar el mismo precio que la persona extraña, ellos tienen preferencia en la adquisición. Que entonces a eso se refiere el derecho de preferencia, a que el titular de un derecho real tiene prelación, tiene preferencia en relación a otros que aspiran a ese derecho, como en el caso de la copropiedad. Uno de los copropietarios quiere vender su parte, repito, pero antes de venderla a una persona ajena,
tiene que ofrecerlo a los otros copropietarios, que en este caso eran sus hermanos, ¿verdad? Y si los hermanos pagan lo que va a pagar la persona extraña, pues entonces ellos tienen preferencia en la adquisición. Y el derecho de persecución consiste básicamente en la facultad que tiene el propietario, literalmente, de perseguir un bien de su propiedad que ha sido extraído de su patrimonio para devolverlo al patrimonio. Un ejemplo pueril es el hecho de que alguien que sea propietario de un vehículo lo deja parqueado en una de las calles, ¿verdad?, que son inseguras en Guatemala. Y cuando él retorna su vehículo, advierte que dos sujetos ya forzaron la puerta y se lo están llevando. Pero venturosamente por ahí pasa una radiopatrulla y pide auxilio, y con la eficiencia que caracteriza a la policía los persiguen y los alcanzan a las 2 cuadras. Le entregan su vehículo, ¿verdad? Ese es el derecho de persecución. Literalmente perseguir los bienes que nos pertenecen y que han sido extraídos de nuestro patrimonio para regresarlos al patrimonio. Entonces, las características de los derechos reales son estas que yo enuncié. Inicialmente les señalé que es un poder, luego que se ejerce de manera directa. Hay singularidad de la adquisición porque es necesario tenerlo en nuestro poder, como el carro que compramos, lo pagamos, pero aún no lo tenemos. Hasta que nos lo entregan surge el derecho real, y los derechos de preferencia, como el caso de los 3 hermanos. Uno quiere vender su parte, pero es menester, es imperativo legal ofrecérselo a sus hermanos, porque si ellos pagan lo mismo que una persona ajena, ellos son los que tienen preferencia. Y el derecho de persecución literalmente es la facultad de poder perseguir los bienes que nos pertenecen y que han sido extraídos indebidamente de nuestro patrimonio para retornarlo al mismo. Esas son las características. Ahora vamos a empezar a examinar los derechos reales de goce y disposición. Hace unos minutos hablé de la clasificación de los derechos reales y dije que los derechos reales son plenos, los de goce y disposición, en donde aparece la propiedad o dominio. Después están los de mero goce, en donde se incluye el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, y los derechos reales de garantía, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Pues hoy empezamos a analizar el primero de esos derechos, que es el derecho de propiedad, al que también se llama dominio. Y les dije en la última clase que esas 7 figuras son las que constituyen nuestro programa. Las vamos a ir estudiando una a una. El derecho real más importante es la propiedad o dominio. Es el fundamento incluso del sistema socioeconómico en el que vivimos, la propiedad privada. Fíjense que la propiedad fue definida del derecho romano. Ya les he expuesto en diversas oportunidades que los romanos fueron una cultura jurídica por excelencia, que habían escuelas de derecho que nada tendrían que envidiar a las actuales, que habían grandes profesores como Gayo, Papiano, Ulpiano, ¿verdad? Eran unos estudiosos del derecho. El legado de Roma para la humanidad fue el derecho. Entonces los romanos ya definieron qué era la propiedad. ¿Y qué hicieron para definirlo? Pues observaron lo que hacía el propietario, cuál era la conducta que asumía el propietario, y se dieron cuenta, como aparece aquí en negrilla, que la propiedad es una suma de facultades. ¿Qué es lo que hace el propietario? El propietario usa, disfruta, percibe frutos, enajena, dispone de un bien, pero ellos le adicionaban algo que en la actualidad no es aceptado. Incluso decían ellos que se puede abusar del bien. Entonces, por ejemplo, de conformidad con esta visión romanista, el propietario de un vehículo de verbigracia puede usarlo, disfrutarlo, ¿verdad? Porque se va al puerto, se va a Esquipulas, bueno, ahora con todo el cuidado del mundo por la pandemia, pero lo usa, lo disfruta, percibe frutos porque puede utilizarlo como taxi y le pagan por eso, ¿verdad? O lo da en arrendamiento. Lo enajena si quiere. Enajenar quiere decir transmitir. Se puede transmitir a título oneroso, es decir, vendiéndolo, o a título gratuito, donándolo. Él dispone.
él dispone del bien. Según los romanos se podía incluso abusar de los bienes de nuestra pertenencia, pero ahora eso no está permitido, porque como lo vamos a explicar dentro de un momento, la propiedad se ejerce en función social. Imagínense que en un terreno yo tengo sembrados 500 árboles de aguacate, pero de repente decido cortarlo y talar los 500 árboles. No puedo sin obtener las licencias correspondientes. Pero yo puedo arguir, pero los árboles yo los sembré, están en mi terreno. Pero no, necesito una autorización, porque al talar un árbol perjudico el ambiente y perjudico a la sociedad, perjudico a mis vecinos. Entonces el abuso del derecho, como vamos a ver, está proscrito en nuestra legislación. Pero la definición de los romanos ya era bastante completa. Según esta definición, las características de los romanos, las características tradicionales y que ellos reconocían, eran estas tres. Según los romanos, la propiedad era un poder absoluto, es decir, el propietario podía hacer lo que quisiera con los bienes que le pertenecían. Ya señalamos que usaba, disfrutaba, percibía frutos, enajenaba, e incluso, decían ellos, podía abusar del bien, porque era un poder absoluto para los romanos. Era un poder exclusivo, porque el propietario era el único que podía gozar del bien. Ahora eso ya no se puede, porque la propiedad se ejerce en función social. Un ejemplo, imagínense ustedes que una persona tiene su parcela en una región desértica, en donde no hay agua y casi no llueve. Él tiene la parcela en ese lugar, pero tiene la prerrogativa de que ahí hay una fuente, hay un manantial, y él no tiene problema con el agua, pero sus vecinos sí. Entonces los vecinos acuden y le dicen, mira, hazme el favor, vendeme agua porque yo tengo peces y se van a morir de sed, y nosotros mismos tenemos problema con esta sequía que está concretándose. Y él les dice, no, yo no tengo por qué compartir el agua porque yo soy el que tiene un derecho exclusivo sobre el agua. Eso lo concebían los romanos, pero en la actualidad la propiedad, como lo vamos a explicar, se ejerce en función social. Claro, para satisfacción inicial del propietario, pero él tiene que compartirlo cuando hay precariedad, sobre todo en el caso de bienes esenciales como el agua. Y finalmente, decían los romanos, era un derecho perpetuo, porque no tenía razón de caducidad. Es decir, salvo que él quisiera, ¿verdad?, vendía o regalaba los bienes sobre los cuales se ejercía la propiedad. Si no, no se terminaba la propiedad. Pero en la actualidad hay propiedades que tienen una duración temporal, como la propiedad intelectual, ¿verdad?, que dura cierto tiempo nada más. Estas eran las características que los romanos atribuían al derecho de propiedad, pero en la actualidad la concepción de la propiedad varía, y para ese efecto yo les pido que consultemos los artículos 464 y 465 de nuestro Código Civil. Por favor, tráiganlos a la vista. ¿Ya los tienen a la vista? Sí, licenciado. Muchas gracias. Leamos el artículo 464, por favor. Dice el artículo 464 lo siguiente: contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Repito, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Es decir, el propietario tiene límites, no es un poder absoluto, como decían los romanos. Yo puedo usar, disfrutar, transmitir el bien que me pertenece, pero no puedo abusar de la propiedad. Tengo límites, la ley me establece límites. Entonces vean
cómo ha cambiado el concepto de propiedad de la época de los romanos para nuestros días. Y si fuera poco, en lo que hemos dicho, adviertan lo que dice el 465, artículo 465, respecto al abuso del derecho. Dice, el propietario, en ejercicio de su derecho, no puede realizar actos que causen perjuicio a otras personas, y especialmente en sus trabajos de explotación industrial, está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. De tal cuenta que, como ustedes pueden ver, para citar un caso de Guatemala, la minería es algo benéfico, ¿verdad? La minería a cielo abierto, pero su explotación implica que yo observe ciertas restricciones para no perjudicar a la colectividad, porque el interés social priva sobre el particular. Por ejemplo, si yo tengo una crianza de gallinas en mi terreno, el popó de las gallinas, la gallinaza, produce moscas, ¿verdad? Y las moscas invaden las propiedades vecinas y ellos llegan y se quejan y me dicen, mire usted, tenemos un problema de salubridad, ¿cómo hay de moscas? Pues ese no es mi problema, porque yo tengo a las gallinas, les contesto dentro de mi terreno, y si las moscas vuelan fuera del terreno, eso ya es problema de las moscas y de ustedes. No, yo no puedo perjudicar al vecino, tengo que asumir medidas de mitigación que impidan que se genere esa consecuencia. Entonces, como dice el número 4, en la actualidad, o dice consecuentemente, a la propiedad ya no se le considera un derecho absoluto, exclusivo ni perpetuo, porque tales consideraciones se estiman opuestas al sentido social que es propio de la propiedad. Hoy día se considera que la propiedad es un derecho general, independiente y abstracto. Seguidamente vamos a hablar en términos muy puntuales de la historia de la propiedad. Y vamos a empezar con la etapa prehistórica, con la prehistoria. Y le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es la prehistoria? ¿Qué es la prehistoria? El inicio de la civilización. El inicio de la civilización. Pero hay un punto específico que marca el inicio de la historia. ¿Por qué se le llama prehistoria, antes de la historia? Porque no hay nada escrito, licenciado. Eso es. Después de Cristo. No. Lo que dijo el compañero, la historia da inicio con la escritura. Yo les agradezco a las personas que han intervenido. La historia da inicio con la escritura. La prehistoria se caracteriza porque, como alguien dijo, es el inicio de la civilización. Es una buena respuesta, pero el elemento básico que diferencia la historia de la prehistoria es la escritura. La historia empieza cuando hay registros escritos, como por ejemplo cuando los egipcios consignaron en los capiteles de sus templos su historia, claro, con jeroglíficos, o cuando los caldeo-babilónicos escribían con su escritura cuneiforme en tablillas, o los romanos escribían en el Servo Nobilis o en latín sus registros históricos. Antes no se conoce qué ocurrió por registros históricos. Se deduce lo que pasó en esa etapa en que no había escritura por el estudio de los monumentos o de los indicios que dejó el hombre. Por ejemplo, no escribía, pero pintaba, ¿verdad? Pintó en las cavernas de las Caus, por ejemplo, ¿verdad? Él hizo pinturas bien interesantes. Entonces, el periodo prehistórico es cuando no había escritura y consecuentemente no hay documentos que nos narren cómo era la vida en ese entonces. Lo deducimos y los paleoantropólogos elaboran ciertos postulados en base a los indicios que ellos han obtenido en sus excavaciones, en sus investigaciones. Bueno, en la prehistoria es cuando no existen registros escritos. La propiedad
que se supone que existió inicialmente es la propiedad mueble. O sea, la humanidad era propietaria de las pieles con las que se cubría, o de las hachas o los admilículos iniciales que se utilizaban, porque la humanidad en esa época era errabunda, era trashumante, era errante, andaba de un lugar a otro en pos de los grandes rebaños. La humanidad era cazadora, ¿verdad? Obviamente, un solo hombre no hubiese podido oponerse a las grandes bestias del periodo cuaternario, como los gliptodontes, o los mastodontes, o los dinuterios, porque los hubieran aniquilado inmediatamente. Entonces, en colectividad, los perseguían y los cazaban. Con el advenimiento del sedentarismo, cuando el hombre se hizo sedentario, cuando se fincó en un lugar, cuando tuvo sede, surgió la propiedad inmueble. Esto surgió con el advenimiento de la agricultura. El hombre dominó las plantas, conoció su ciclo de vida, cuando florecían, cuando se producían sus frutos, y en ese momento surgió la propiedad inmueble. Él se hizo propietario del suelo, lo ocupó. Entonces, en la prehistoria, la primera forma de propiedad que existió fue la propiedad mueble, la propiedad, repito, de sus adminículos que podía llevar de un lugar a otro, como sus hachas o sus lanzas o sus pieles. Y cuando se hizo agricultor, fue cuando surgió la propiedad de la tierra, la propiedad inmueble. Eso es en la prehistoria. En la Edad Antigua ya hay registros, ya hay referencias escritas, porque ya es historia. Durante la Edad Antigua se distinguen por lo menos 4 formas de propiedad, que son las que aparecen aquí. La propiedad religiosa, la propiedad colectiva o tribal, la propiedad familiar y la propiedad en el derecho romano. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. La propiedad religiosa se ha caracterizado por el manejo de las convicciones religiosas de las personas, ¿verdad? En las culturas de la antigüedad, los monarcas decían que eran hijos de los dioses o que eran los dioses mismos. Por ejemplo, para citar el caso de Egipto, ¿verdad? El faraón en algunos momentos decía que era hijo de Ra, que era el sol, ¿verdad? Y en otros decía que él mismo era el sol. Y consecuentemente, como era un dios, le pertenecía a lo que estaba a su alrededor. Y lo distribuía dentro de sus siervos. Esa es la propiedad religiosa. Todavía en la actualidad, un mecanismo para adquirir la propiedad de la religión, ¿verdad? Si ustedes miran las religiones que tienen más adeptos, son las que también tienen más propiedades, ¿verdad? Sin que esto constituya una censura, sino un señalamiento. Si nosotros advertimos, digamos, en la religión católica, la persona que la dirige, ¿verdad? El Papa, vive en un estado específico, que es el Vaticano, en donde hay propiedades que no tienen valor, ¿verdad? Como las pinturas que están ahí de los grandes artistas renacentistas, por decir algo. En la Capilla Sixtina está pintado el Juicio Final, que fue pintado por Miguel Ángel Buonarroti. Es una pintura de un palmo de él, vale millones. Ahora imagínense eso. O alguien de la otra religión, ¿verdad?, que dijo que a Dios se le adora llevando la chiquera al templo, ¿verdad? Entonces, la propiedad religiosa existió en aquella época, pero todavía existe. La propiedad colectiva o tribal es la que se concretó, como se los describí hace unos minutos, cuando las colectividades prehistóricas perseguían a los grandes mamíferos, ¿verdad? Se dice que los varones eran los cazadores y que las mujeres eran recolectoras de frutos y de raíces, y luego reunían todo y se lo distribuían, ¿verdad? Era lo que se obtenía, era para todos. Esa era la propiedad colectiva o de la tribu. Pero luego
La tribu era una reunión de familias, fue propiciando esta división. Al principio era muy difícil estructurar un sistema que permitiera determinar a la familia, siendo que la familia se conforma por el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Era muy fácil saber quién era la madre, porque el proceso del embarazo, que dura 9 meses, o 7, o 9, o 8, o 9 meses, posibilita que las mujeres les crezca el abdomen. Es evidente que van a ser madres, pero no ocurre lo mismo con los varones, no nos crece el vientre ni nada. Entonces, como eran colectividades promiscuas, se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre. En alguna medida fue presumiéndose y se integró la familia, no exactamente como la conocemos hoy, ¿verdad? Pero la propiedad familiar era la que generaba las mismas actividades de la tribu, solo que de manera más reducida. Cazaba, recolectaba frutas y las dividía entre los miembros de ese entorno. Pero lo que es verdaderamente sorprendente es la propiedad en el derecho romano. Ya les he dicho hasta la saciedad, y ustedes han de estar cansados y cansadas de oírlo, que la cultura romana es la cultura más trascendente desde el punto de vista jurídico, porque aquí la propiedad ya se reguló, ya habían leyes en donde se normaba la propiedad, y eso no existía con anterioridad, ¿no? Existía de una manera teológica, porque como era Dios el que la otorgaba, ¿verdad? Pues entonces eran los sacerdotes los que regulaban la propiedad. La propiedad en el derecho romano era de 2 tipos. Estaba la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. Por favor, pónganle atención a esto, porque esto de seguro que es una pregunta del examen. ¿Cómo era la propiedad en el derecho romano? Era de 2 tipos. Propiedad quiritaria y propiedad bonitaria. Fíjense que la propiedad quiritaria era una propiedad de primer grado que correspondía a los romanos y gozaba de la protección de la ley. Y la propiedad bonitaria era la que correspondía a las personas que habían sido sometidas por los conquistadores romanos y no era protegida por la ley. Pero me explico. El llamado dominio ex iure quiritium, que es la propiedad quiritaria, nosotros denominémosle propiedad quiritaria, era la propiedad de los romanos. Los romanos, propiamente dichos, los ciudadanos romanos, tenían su propio derecho. Recuérdense que lo estudiamos en el semestre anterior, era el jus civile, el antecedente de lo que hoy es el derecho civil. Jus civile quería decir derecho de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Roma. Entonces, esa regulación de la ciudad de Roma protegía a los romanos. Por ejemplo, si 2 ciudadanos romanos celebraban un contrato de compra-venta, una persona le vendía una casa a otro romano, un romano a otro romano, y el que la compraba no pagaba, el vendedor podía acudir ante un tribunal, acudía ante el iudex, y le decía: a este señor no me quiere pagar, y lo obligaban a que pagara. Había una protección para la propiedad. La propiedad bonitaria no. La propiedad bonitaria era propia del jus gentium. ¿Se recuerdan ustedes que el jus gentium era el derecho de los pueblos conquistados por Roma? Y les vuelvo a ejemplificar. Imagínense que se celebraba un contrato de compraventa de un inmueble entre un romano y un judío. Que el judío era el vendedor, el romano era el comprador. Si el romano quería, le pagaba, y si no, no le pagaba, ¿no? Y el judío no podía acudir al tribunal correspondiente porque no tenía la tutela de la ley romana. Los romanos se decían personas de honor y en efecto así lo eran, entonces pagaban, pues, pero si querían no, porque
inicialmente el jus civile solo se aplicaba a los ciudadanos romanos. Recuérdense ustedes que fue hasta el edicto de Caracalla cuando todos los habitantes del imperio se consideraron iguales. Entonces esta división de la propiedad dejó de existir. Pero en un principio, en los primeros años, durante la monarquía, pero preferentemente sobre el imperio, que fue cuando sometieron a toda Europa, al norte de África y al Oriente Próximo, ahí al principio era aplicable esa desigualdad, y no fue sino hasta que por razones políticas Caracalla, uno de los emperadores, emitió su famoso el edicto de Caracalla, ¿verdad?, que igualaba a todos por razones políticas. En la Edad Media, la propiedad adquirió también cierta particularidad. El Imperio Romano terminó. Primero se dividió en Imperio Romano de Occidente y en Imperio Romano de Oriente. Fíjense que esa división propició la atomización del poder. En la época de los romanos, el emperador era el que mandaba, era la suprema autoridad. Pero cuando se dividió el imperio y cuando se fue fragmentando, surgieron los reinados, ¿verdad? Y junto al rey existían los señores feudales, que eran señores que estaban dotados de mucho poder económico y militar. Eran tan poderosos como el rey y a veces más poderosos que el rey. Entonces, en esa época, se recuerdan que tenían sus castillos amurallados, rodeados por un foso, con un puente elevadizo. Era una época guerrerista, ¿verdad? Que existía el señor feudal y los vasallos, balbacinos y balbasores, que eran los siervos, ¿verdad? Era el sector explotado, el sector oprimido. Fíjense que en esa época existían dos tipos de propiedad o dominio. El dominio directo era el que le correspondía al señor feudal. Él era propietario de todo y no trabajaba ni producía, ¿verdad? Los siervos eran los que producían para él. Los siervos, los agricultores, sembraban y cosechaban. La cosecha se distribuía de la siguiente manera. La mitad era para el señor feudal y el 10% era para la iglesia. Era el diezmo, ¿verdad? Entonces el que trabajaba era el que obtenía menos. Y repito, esa era la particularidad de la propiedad en esa época de oscuridad y de superstición. Habían dos tipos de propiedad, repito. El dominio directo, que era el del feudal, y el dominio útil, que era el de las personas que trabajaban la tierra, que eran los vasallos. En la Edad Moderna, cuando se terminó la Edad Media, fíjense que como el poder se volvió a concentrar, ¿verdad? Fue desapareciendo el sistema feudal, pero costó que desapareciera, ¿verdad? Se fue atenuando. Pero fue surgiendo el capitalismo que nosotros conocemos. Y el capitalismo surgió de los comerciantes. En un principio el comercio era restringido, porque las ciudades estaban amuralladas, ¿verdad? Porque habían muchas guerras, así como lo describimos hace un momento, ¿verdad? Estaban las grandes almenas, estaba un foso que rodeaba la ciudad para evitar los ataques. Y el comercio se desarrollaba adentro de las murallas, era un comercio limitado. Pero cuando concluyó la Edad Media y los comerciantes salieron a ejercer su actividad, entonces comerciaron por todas partes y los nobles que no trabajaban se quedaron en esa posición. Y los que se fueron enriqueciendo fueron los comerciantes, a los que se les llamó burgueses porque vivían en los burgos, en las comunidades que fueron surgiendo a finales de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, aquí el cambio fue el advenimiento del capitalismo. Y en la edad contemporánea, que es la actual, dentro de este lapso se han producido grandes acontecimientos. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de todos los países latinoamericanos, ¿verdad? La Revolución Rusa, las dos guerras mundiales, pero ocurrió algo muy importante en relación a la propiedad.
Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos grandes enclaves político-económicos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Rusia, la Unión Soviética. Y los Estados Unidos de América y todos los países del mundo occidental. Rusia defendía la propiedad socializada, es decir, que los modos de producción le pertenecían al Estado, ¿verdad? Y el capitalismo que se sustenta en la propiedad privada. El socialismo ha venido a menos, ¿verdad? Porque con la perestroika, con la caída del muro de Berlín, con todas las mutaciones en el este de Europa, el capitalismo se fue ampliando y ahora hay un socialismo muy reducido, que es el socialismo del siglo XXI, que está en Venezuela, y en Cuba y algún otro enclave por ahí. Entonces, ese es el panorama en el desarrollo histórico de la propiedad. Les voy a preguntar en este momento de manera breve para ir concluyendo. Y le pregunto inicialmente a José Emanuel Calderón, creo que es. ¿No está? Yo vi que entró, ¿verdad? Aquí le vamos a poner una su X. Entonces le pregunto a José Alfredo Godoy. Tampoco. Buenas noches, Las damas siempre, ¿verdad? Salvan el panorama nebuloso que propician algunos caballeros. ¿Quién fue la dama que me habló hace un momento? Buenas noches, licenciado. Yo, Evelyn Tejeda. Ah, Evelyn. Por Dios santo, Evelyn, muchas gracias. Hoy solo No le voy tenga a pena. poner. Evelyn, ¿cuáles son las características de los derechos reales? Es el poder. El Sí. poder debe ser directo, la singularidad de la adquisición y derechos de preferencia y persecución. ¿Los explico o solo eso? No, está muy bien así, más que suficiente. Mire, le agradezco su respuesta, pero más que todo la gentileza, la disposición de intervenir. Así debe ser uno, ¿verdad? No te queda, licenciado, para eso estamos. Muchas gracias, soy muy fino. Y ya me hasta pena me da preguntarle a los varones, yo sé que no todos son iguales, pero Pregúntale. me pregunto a Alexander Girón. Tampoco. Dígame, Lick. Ah, qué bueno, Alexander. Muchas gracias. Es usted muy fino. Alexander, mire, los romanos expusieron que la propiedad era el derecho de usar, disfrutar, percibir frutos, enajenar y disponer de un bien, incluso abusar del mismo. ¿Y cuáles eran las características que ellos le asignaron? Están en el 2.1, 2.2 y 2.3. Era un poder absoluto, era un derecho exclusivo y era perpetuo. Muy bien. Pero ahora ya no es así. Eso se lo pregunto a Mariela Isabel Hernández. ¿Está por ahí, Mariela? Mariela. Bueno. Y a Ignacio Gilberto Martínez. Sí, licenciado, perdone. ¿Con quién estoy hablando en este Con momento? Mariela. Sí, cuando me habló no podía contestar acá, se trabó mi celular. Mariela, y usted está con su celular. Mire, Sí. qué estimulante, qué interés el que usted tiene. Mariela, le voy a preguntar algo. Pero usted no está en su casa todavía. Ya estoy aquí en mi casa. Bueno. Entonces, Mariela, mire, las características que me señalaron hace un minuto, que la propiedad era un poder absoluto, un derecho exclusivo y un derecho perpetuo, ya no tienen vigencia, porque el artículo 464 del Código Civil establece lo siguiente. ¿Qué establece ese artículo? Ahí está el número 3. Ajá, establece, dice acá. Bueno, yo lo tengo aquí en el artículo 464.
A ver, leámoslo. Que es el contenido del derecho de propiedad. ¿Sí? La propiedad es el derecho a gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Ahora leamos el número 4, que es el colofón de lo que usted me acaba de señalar. Consecuentemente, a la propiedad ya no se le considera un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, porque tales consideraciones se estiman opuestas al sentido social que es propio de la propiedad. Hoy día se considera un derecho general, independiente y abstracto. Es decir, como ejemplificamos que si yo tengo un manantial en mi propiedad y los demás no tienen agua, tengo que compartirlo, ¿verdad? Porque la propiedad se ejerce en un sentido social. Muchas gracias, soy muy amable. Gracias, muy amable. A ver, Armando Aroche. Buenas noches, Lic. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo está? Mire, en el derecho romano existieron dos tipos de propiedad. ¿Cuáles eran? Están la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. ¿Y qué diferencia existía entre ambas? En el caso de la propiedad quiritaria, era la propiedad que era accesible únicamente para los ciudadanos romanos. Solo ellos tenían la tutela del Estado, ¿verdad? Y la bonitaria, que era de segundo grado, esa no era protegida por la ley y correspondía a las personas que vivían en lugares conquistados por Roma. Muchas gracias, Armando. Le agradezco mucho su intervención y su respuesta. Usted muy fino hoy. Y se derivaba del jus gentium. Exactamente. Así es. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Laura Alonso. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto en saludarla. Oye, mire, pero le pregunto a usted, ¿cuáles fueron las formas que adquirió la propiedad en la Edad Media? Es el 2.5. Ahorita, no tenga pena. El régimen feudal. Sí. Que consistió en la atomización del poder político, económico y territorial. ¿Qué más? Y, junto al rey. Del señor Ferdán y el dominio útil, ¿verdad? Que correspondía a los vasallos quienes cultivaban la tierra y la hacían producir. Sí, exactamente. Es decir, habían dos clases de propiedad. El dominio directo, que le correspondía al señor feudal, al rey. Y el dominio útil, que le correspondía a los vasallos, ¿verdad? Exacto. Sí, entre el rey y el vasallo, sí. ¿Cómo? Sí, exacto, solo entre el rey y vasallos, ¿verdad, licenciado? Los dos tipos de rey. Exactamente. Pues muchísimas gracias por su intervención. Les agradezco mucho, no saben de qué manera a quienes intervienen. Son muy amables, los veo el martes próximo para proseguir con el programa y les reitero lo que ya les dije, que el día 24 es nuestro examen.